Es este capítulo fundamental, ¿no? Es para el diseño de los sistemas de alcantarillado, es fundamental que tengamos unos conocimientos firmes de lo que es la hidráulica, ¿no? Hidráulica de tuberías. Entonces vamos a ver, vamos a revisar muchos conceptos que seguramente ustedes ya lo revisaron, ya lo estudiaron en las asignaturas de mecánica de fluidos o hidráulica uno, hidráulica 2. Seguramente ustedes ya lo estudiaron ahí. De todas maneras, vamos a hacer una revisión de varios conceptos, de leyes, etcétera, que son muy necesarios para el diseño y el análisis que nosotros vamos a efectuar de los tres tipos de sistemas, ¿no? Separados, primero sanitarios, luego pluvial y luego combinados. Ok, chicos, entonces les voy a compartir en pantalla una noticia que tenía que comentarles. No sé si aquí hay alumnos que tengan asignaturas en plan de contingencia o no. Sí, ingeniero. Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Si recibieron, si recibieron un correo del Teams que ahora tienen reunión, tenemos reunión y también publicamos eso en la página de la Asociación de Estudiantes. Si están al tanto de todo eso, Sí, ingeniero, es a las Sí, 2. Bueno, ya, es obligatorio que asistan a esas reuniones, ¿no? No, después no me van a hacer preguntas. Ahí es el momento de hacer todas las preguntas y además se les va a dar toda la información cómo se va a realizar estos cursos. Entonces es fundamental que ustedes asistan a esa reunión de hoy a las 11:15, ¿no? ¿Alguien tiene una duda al respecto de eso o no? Inge, disculpe, lo que pasa es que tenemos clases algunos a las 11:15. Eso es lo de menos que tengan clases. Ustedes tienen que decir al profesor que tienen reunión con las autoridades de la carrera y de la facultad y nadie puede negarles el que asistan ustedes a esa reunión. Es obligatorio, chicos. Después, no pregunten absolutamente si les quedó alguna duda, alguna queja, nada, no les contesto ni por correo ni por nada, eso. Entonces, es obligatorio que ustedes asistan a la reunión de hoy. Ustedes si tienen clases, tienen que decir al profesor, tienen que decir tenemos reunión con las autoridades de la carrera y de la facultad, reunión de plan de contingencia. Y todos los profesores tendrán que darles el permiso respectivo, ¿sí? Sí, Inge, gracias. Eh, y, ¿Y de qué asignaturas tienen Gaby clases? Yo por mi parte tengo obras civiles Obras civiles con Paola con la Villalba ingeniera. Ajá, o Carlos Las o Carlos, se me fue el nombre, el apellido. ¿Con quién tiene? con la ingeniera Villalba. Ah, entonces ella es de plan de contingencia, ella también tiene que estar en la reunión. Ah, ya. Ya, Inge, muchas gracias. Entonces, ¿alguien más que tenga clases de esa hora con otro profesor? Edison, ¿con quién tiene? Con, con el ingeniero León, Inge de Vías. Igual, el ingeniero León también es de plan de contingencia, él también da topografía. Él también tiene que estar en la reunión. Ya, Cristian, ¿con quién tiene? sí, con el mismo ingeniero, con el ingeniero León. Igual. Él también, el ingeniero León también es del plan de contingencia. Él también va a estar en la reunión, así que no les va a dar clases porque tiene que estar en la reunión. Correcto, ingeniero. Gracias. Entonces, eso a todos los chicos, ¿no? Si tienen más compañeros que no estén aquí, entonces informen que la reunión es obligatoria, ¿no? Es obligatoria, muchachos, ¿sí? Porque se va a tratar temas importantes y más que todo ustedes, como tienen dudas, es importantísimo que ustedes asistan, ¿sí? Ingeniero, muchas gracias. Ok, muchachos, a ver, me dan un segundito, nada más.
Ok, muchachos, entonces ya tienen en pantalla, ya tiene Tania, ¿no? En pantalla la presentación de las clases, sí, sí se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. A ver, muchachos, vamos a ver conceptos generales de fluidos que ustedes, como les dije, no sé si recibieron mecánica de fluidos. Me parece que esa mecánica de fluidos está en la malla de rediseño. Ustedes a lo mejor recibieron hidráulica 1, en donde ya vieron varios conceptos que lo vamos a ver, pero de todas maneras es indispensable, ¿no? Que lo revisemos rápidamente en estas clases. Fluidos, ustedes saben que fluidos no solamente son los líquidos, ¿no? Como el agua, el aceite, los líquidos, los fluidos también son los gases, ¿no? Entonces eso hay que tomar en cuenta. Fluidos también son los gases, porque ¿qué características principales tiene un fluido? Simplemente un fluido es una sustancia que puede fluir o adaptarse la forma a los recipientes que lo contienen. Adicionalmente, los fluidos suelen deformarse cuando se aplica unas fuerzas tangenciales, ¿no? Se deforman. En cambio, los sólidos, por ejemplo, los sólidos no se deforman, ¿sí? Si es que yo aplico una fuerza tangencial a una mesa, la mesa obviamente es una fuerza normal, ¿no? La mesa no se deforma. En cambio, si tenemos un recipiente con un fluido y aplicamos una fuerza, esto sí se deforma, ¿ok? Cuando los fluidos están en reposo, no pueden soportar o no pueden existir fuerzas tangenciales. ¿Cuáles son las propiedades principales de los fluidos? Tenemos densidad, volumen, peso específico, viscosidad, elasticidad, compresibilidad, presión, tensión superficial. Son las principales propiedades que tiene un fluido. Ustedes saben perfectamente que la densidad no es más que la masa contenida en una región particular dividida para su volumen. Y la densidad relativa se conoce, en cambio, es la densidad del fluido en cuestión dividido para la densidad de un fluido en referencia. No sé si, a ver, Alison, ¿cuál es la densidad del agua? A ver, es un kilogramo por metro cúbico. 1 kilogramo por metro cúbico. Algo Veamos así. qué me dice Anthony Jara. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Es 1 gramo sobre cúbico. Perdón. No sé si me escucha, es 1 gramo sobre centímetro cúbico. 1 gramo sobre centímetro cúbico. Anthony, ¿y usted cree? Bueno, ya vamos a ver, ¿no? Anthony, ¿y usted cree que 1 gramo sobre centímetro cúbico está bien? Y eso es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿sí, Anthony? Sí, Ya, exacto. y Anthony, ¿y usted cree que la densidad del agua puede variar con la temperatura o no? Exacto. Sí, Ya, bueno, vamos a ver en este cuadro, muchachos, miren. Esa densidad que dijo Anthony de 1 gramo por metro cúbico, ¿no? Sí, así era, ¿no? No, es 1 gramo por centímetro cúbico o 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa densidad es a los 4 grados centígrados, ¿sí? Pero ustedes pueden ver que la densidad dentro del rango de temperaturas que nosotros utilizamos en los proyectos hidráulicos es muy poco, ¿no? Tal vez utilicemos hasta los 20 grados. Entonces, realmente la variación es en cuestión de decimales, ¿no? No es tanto, ¿no? Es muy poquito. Y no vamos a utilizar el agua a 100 grados centígrados, por ejemplo, cuando esté en ebullición, no se utiliza. Entonces, por ende, para nuestros análisis hidráulicos de los proyectos hidráulicos, se considera que la variación, que la densidad no varía con la temperatura, ¿ok? Esa es una, una situación que ustedes deben tomar en claro y tener bien en cuenta. ¿Qué es el volumen y el peso específico? El volumen específico no es más que el inverso de la densidad. Eso es el volumen específico, el inverso de la densidad. En cambio, el peso específico es el peso por unidad de volumen en sistema internacional, se representa en newton sobre metro cúbico. ¿Sí? Peso específico es peso por volumen. Sí, peso yo para el volumen. Y cuando el agua está a 4 grados centígrados, se considera que el peso específico es igual a 9.810 newton sobre metro cúbico.
¿Y qué es el peso específico relativo? Se determina mediante la relación del peso específico de un fluido en cuestión dividido por el peso específico de un fluido en referencia. ¿Ok? Otro término fundamental, chicos, es la viscosidad. Entonces, ¿cómo nace este fenómeno, este término de viscosidad? Vamos a ver cómo se deduce, cómo aparece, cómo se lo calcula este término de viscosidad. Si nosotros tenemos, ustedes pueden ver aquí en esta imagen, es un contenido de un fluido, ¿no? Donde tenemos en la parte inferior una placa fija, no se mueve. Y en la parte superior es una placa móvil. Entre las dos placas tenemos un contenido de un fluido, de un líquido, agua, por ejemplo. Si es que yo o nosotros aplicamos una fuerza tangencial, esa fuerza tangencial, si los vemos en sentido de esfuerzo, recuerden que fuerza es igual fuerza sobre área. Si aplicamos esta fuerza tangencial, ¿qué pasa? El líquido, por ejemplo, este volumen de líquido ABCD se mueve hasta AB'DC' a una velocidad U en un calado Z, ¿ok? Entonces, vamos a observar aquí esta explicación. Tenemos inicialmente en un tiempo 0, no hay fuerza, no hay movimiento. En un tiempo t igual a delta t, el fluido se desplaza una distancia delta x, una deformación angular delta teta en un tiempo delta t. ¿Ok? Entonces, la deformación que tiene este líquido es proporcional a delta t sobre delta teta sobre delta t. Si consideramos que la tangente de delta teta es igual a delta x sobre delta y para ángulos pequeños podemos considerar que la tangente de esta delta teta es igual a delta teta. ¿Ok? Entonces, reemplazando esto en esta fórmula de aquí arriba, tenemos que el tau, que es el esfuerzo tangencial, es proporcional a delta x sobre delta y por delta teta. Si consideramos que el límite delta tiempo es igual o tiende a 0, podemos considerar que delta x sobre delta t tiende a la delta u, que es la gradiente de velocidad, ¿sí? Entonces, la fórmula me queda que tau, que es el esfuerzo tangencial, es igual a la constante de proporcionalidad por la gradiente de velocidad. Esta constante de proporcionalidad se la conoce como viscosidad, ¿Y qué es la gradiente de velocidad? La gradiente de velocidad no es más que la variación de la velocidad en el calado, en la profundidad del agua. ¿Ok? ¿Qué nos dice la ley de la viscosidad de Newton? Dice que cuando las capas del fluido se deslizan entre sí, las fuerzas cortantes son proporcionales a la variación de velocidad, que es la gradiente de velocidad. Cuando los flujos son muy viscosos, se tienen bajas velocidades. El flujo laminar, el esfuerzo, entonces se tiene un flujo laminar. Para flujos viscosos se tiene flujo laminar. Y el esfuerzo cortante, ¿a qué es igual? Tau. Les puse aquí, ¿no? En algunos libros se conoce como mu, la viscosidad, en otros como este símbolo, este otro símbolo, ¿sí? Entonces, por eso les puse las dos notaciones. Es igual a la gradiente de velocidad. Recuerden, ¿a qué es igual la viscosidad? Este término de viscosidad. Vamos a ver a qué es igual, ¿ok? Pero, ¿qué significa viscosidad? No, hay dos tipos de viscosidades. La viscosidad no es más que la resistencia que presenta un fluido para deformarse cuando es sometido a esfuerzos cortantes, es la resistencia. Por ejemplo, la brea tiene una alta velocidad. El aire, el agua, las viscosidades son menores. Entonces, ¿qué pasa, chicos, con la temperatura? Por ejemplo, la temperatura del agua. ¿Qué pasa cuando la temperatura disminuye del agua? ¿Qué pasa con la viscosidad?
Brian Chiluisa, ¿qué me dice usted? Buenos días. La viscosidad disminuiría al momento de bajar la temperatura. Perfecto. ¿Alguien está en contra de lo que dijo su compañero Brian o no? Sí, Inge, porque la viscosidad disminuye a menor temperatura. No sé quién habló. Él. Yo dije lo mismo. En la pantalla solo le tengo a Brian Chiluisa nada más. Y por ahí escuché un fantasma. Yo, Inge. Ay, ahorita ya le veo. Disculpe. Ya. A ver, Joel. ¿Joel está de acuerdo con Brian o no? No, yo digo que la viscosidad a menor temperatura aumenta y a mayor temperatura disminuye. A ver, usted, Joel, dice que cuando disminuye la temperatura, la viscosidad Aumenta la aumenta. viscosidad. Sí. ¿Ya qué dice Brian? Yo dije que disminuía. Ya, ¿qué dice un tercer compañero? Aquí tenemos dos conceptos. A ver, Cintia. Yo tengo entendido que a mayor temperatura la viscosidad disminuye. No, a ver, lo que yo le dije es, primero no, porque si comenzamos a cambiar la oración que yo dije, ya nos estamos confundiendo toditos. Aquí estamos hablando si la temperatura disminuye. ¿Qué pasa con la viscosidad? Tiende a mantenerse o también a aumentar. ¿Cómo? ¿O se mantiene o aumenta? No puede decir o sí o no. La viscosidad cuando baja la temperatura se aumenta un poco. No. A ver, Cintia, no, usted ahí sí no está Sí. Está usted saliendo con Brian y también con Joel, no, pues no puede ser así. O Joel o Brian, uno de los dos, nada más, no puede ser, o tal vez un poquito. No, con Rocío Joel o estoy de Blanco. acuerdo. ¿Cómo? Con Joel estaría de acuerdo yo. Con Joel, otro compañero, con el concepto de quién está de acuerdo, con Joel o con Brian. A ver, Tania. Yo estoy de acuerdo con Joel, ingeniero. A menor temperatura la viscosidad aumenta. A menor temperatura la viscosidad aumenta, por supuesto. Tania y Joel están en lo correcto y tienen un bono. Por ejemplo, ¿qué pasa a menor temperatura? El agua se hace hielo. Y la viscosidad obviamente va a ser muy, muy difícil. Recuerden que es la viscosidad, es la resistencia que presenta un líquido a deformarse. Entonces casi el agua se hace un sólido, Brian, casi se hace un sólido. Entonces va a ser muy difícil que lo tratemos de deformar, ¿verdad? Entonces la viscosidad disminuye con la temperatura. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La viscosidad disminuye con la temperatura. ¿Ok? Porque la cohesión de las moléculas aumenta, o sea, se hacen muy cercanas las moléculas cuando se congela. En los gases es todo lo contrario. En los gases la viscosidad aumenta con la temperatura. En los gases la viscosidad aumenta con la temperatura porque la cohesión es menor. Ok, a ver, antes de olvidarme, les pongamos a los muchachos que respondieron. No le pongo a Cintia porque no se definió, no se definió ni por Brian ni por Joel. Dijo, cualquiera de los dos está bien, es lo que dijo ella, entonces no está bien. Entonces, en este punto tienen participación Joel y Tania. Chicos, ¿sí? También teníamos una consulta del DTM. Ah, perfecto, bien que me hace acuerdo. A ver, espéreme un momentito, Génesis, deme un segundo. Muy bien, muchas gracias. A ver, solo antes de que me olvide, Joel, estoy buscando, ya le encontré. Chicos, hay algunos alumnos que se están llenando de participaciones y otros que están cero, ¿no? No les perjudica, ¿no? No les va a perjudicar,
Por ejemplo, Tania ya va 3 participaciones. A los que no tienen participación no les perjudica, o sea, porque no es que tienen negativo, pero tampoco les beneficia, ¿no? Las participaciones a veces al final ayudan un montón, porque no, al final yo no acepto, ni siquiera me lo comenten, regáleme 0,1, no, eso no existe, ¿no? Eso no existe en la ética de nadie, en el mundo entero, no existe eso. Solamente antes de darle paso me parece que a Tania Génesis y alguien más les comenté o no, a las dos, Tania y Génesis. Solo a las 2, Inge. Ya, perfecto. Antes de comentarles, les digo una noticia. Esperemos que se nos cumpla, muchachos, esperemos. Estoy en conversaciones con un profesor de una universidad de Leuven, Lovaina, en Bélgica. Posiblemente hagamos unos proyectos de investigación y también le comprometí, porque él es profesor especialista en varias áreas de suelos, de hidrología. Le dije a ver si es que puede darnos una charla a todos mis estudiantes, es decir, chicos de hidrología básica, hidrología aplicada y ustedes, los dos paralelos. Puede darnos una charla de hidrología importante para los ingenieros civiles, a la cual, si es que él acepta, tiene tiempo, nos puede dar. Es obligatorio igual para todos, ¿no? Es obligatorio para todos los estudiantes, porque realmente conseguir una cita o que nos acepte un profesor de ese estilo es algo excelente para ustedes, ¿no? Y para mí también, siempre aprendemos. El periodo anterior logré tener igual un compromiso con un muy buen técnico en modelación hidráulica y sistemas de alcantarillado que trabaja en una de las empresas más importantes en Inglaterra. Bueno, ahí esa conferencia fue en español porque él es español. Pero él trabaja ya muchos tiempos en Inglaterra y en Asia, ¿no? Con proyectos grandes de alcantarillado, de modelación hidráulica. También hubo una conferencia, igual asistieron todos mis alumnos. En este caso, el problema un poquito, si es que el profesor acepta, es que él no habla español. La conferencia va a ser en inglés. Pero como sé que ustedes tienen un muy buen nivel de inglés, obviamente no va a haber traducción, ¿no? Nadie va a estar haciendo traducción simultánea, sino que además va a ser vergonzoso. Me acuerdo que cuando yo fui a Bélgica, y recuerdo, solo les cuento como anécdota, chicos, recuerdo que en esa época que yo fui allá, tuve que o necesité enviar una carta acá a decanato en esa época. Ustedes ni siquiera le van a conocer quién era el decano porque ya no trabaja en la universidad. Tenían que de la universidad de enviarme unas muestras de suelo allá a la Universidad de Bélgica, que estaban aquí, que tenían aquí la universidad. Entonces el profesor mío me dijo, yo puedo enviarle por correo al decano para solicitar que se haga la tesis. Y obviamente él escribió en inglés, pues no le va a escribir en español. Entonces imagínense, aquí el decano de esa época, bueno, pero no era de civil, no era de la FIGEM, de geología, porque ellos tenían las muestras de suelo. Imagínense que tuvo que recurrir, que tuvo que escribirme otra vez, que yo le traduzca. Cuando eso se enteró el profesor de allá, era algo vergonzoso, ¿no? Que un decano no sepa inglés. Entonces, para los profesores de Europa, está muy entendido que todos los estudiantes aquí en Latinoamérica igual saben muy bien el inglés. Entonces, por eso no va a haber traducción simultánea, ¿no? Y chicos, si es que se da esa conferencia, tendrán un bono muy especial los estudiantes que hagan preguntas. Obviamente tienen que ser preguntas en inglés, ¿no? No van a ser preguntas en español porque yo no voy a traducir. El profesor va a recibir la pregunta en inglés y les va a contestar en inglés. Entonces, chicos, no sé si alguien tiene algún comentario. Esperemos que se dé eso, ¿no? Esperemos. Recién ayer estuve en contacto con él, le comprometí, esperemos que el tiempo de él lo permita. A veces no es muy fácil que el tiempo de ellos lo permita además por la diferencia horaria que existe entre ellos y nosotros, que están como 7 horas de diferencia. No sé qué opinan, chicos. ¿Alguien tiene algún comentario de eso al respecto antes de seguir? Cintia. Inge, buenos días. Quería preguntar, no sé si no lo escuchan por esa parte, ¿qué tema va a exponer el ingeniero?
Al ser, el profesor es un experto en hidrología, y da clases de varias asignaturas en Leuven y tiene muchos proyectos de investigación. El tema todavía yo solamente le dejé en general, ¿no? Porque yo no quiero decirle a él exactamente de este tema. Al ser él un experto en hidrología, yo lo que le dije es que si nos puede dar alguna charla, alguna clase referido a hidrología, ¿no? Él ya me dirá ya en forma específica qué quieres o cuál tema te gustaría, ya depende de lo que él me diga, ¿no? Entonces todavía no está definido el tema y todavía no es que él ha aceptado, ¿no? Todavía, yo recién le escribí, sino que es una noticia extraoficial. Si es que no se da, bueno, es una pena, ¿no? De todas maneras, él puede estar en las jornadas, esperemos que también nos acepte en las jornadas de ingeniería que van a realizarse en el mes de abril del 21. ¿Alguna otra pregunta, Cintia, que tenía al respecto? No, ingeniero, eso era. Muchas gracias. Ya, pero Cintia, si es que asiste a cualquier tema, es obligatorio, ¿no? Y No, sí. como les dije, chicos, y ustedes deben estar, pero súper atentos a entenderle lo que él dice, ¿no? Para que ustedes puedan realizar la pregunta, deben estar súper atentos a entender lo que él dice para que ustedes hagan la pregunta en inglés, ¿no? No se sientan con vergüenza de que a lo mejor su pronunciación no es tan correcta, no pasa nada. En los cursos que él recibe en Bélgica, los profesores de ahí reciben personas de todo el mundo, ¿no? De África, de Asia, de Latinoamérica, de Centroamérica, y no es que todos son expertos en hablar inglés, todos tienen su acento, su diferencia, entonces no hay problema, ¿no? No hay problema, muchachos, no tengan vergüenza del acento, nadie les va a observar eso. Lo importante es que ustedes se hagan entender la pregunta y nada más. Y lo importante es que ustedes aprovechen, chicos, por su bien, aprovechen este tipo de conferencias. Si se da, son realmente únicas, ¿no? Únicas, realmente muy buenas. No sé si alguien tiene una pregunta al respecto de esto. Ok, si no hay preguntas, entonces vamos con Génesis y Tania, por favor, pueden encender sus cámaras y vuelvo a las imágenes que habíamos conversado. Ya. A ver, Génesis y Tania, por favor, ¿qué me comentan, Génesis? A ver. Ya, Inge. Bueno, creo que yo me quedé con la misma duda. Porque yo en la clase de días yo le pregunté al Inge al inicio y me dijo, ¿A cuál Inge? al Inge León. Ya. Y me dijo, justo hoy vamos a hablar de eso, cuando lleguemos al punto yo le diré. Y le dije que bueno, pero Inge cuando ya llegamos al punto solo me dijo que el DTM se obtiene en función de una estadística de la cantidad de vehículos, tráfico actual y futuro. Y eso fue lo que me dijo y le dije que bueno, que muchas gracias. Hijo, eso sí me preocupó. Eso sí me Ajá, eso preocupó. me dijo. Eso sí me preocupó un montón. Y yo me quedé como que, bueno, y como yo no tenía entendido al respecto, fue como que pensé que sí era eso. Ya, pero seguro que le dijo usted bien y seguro que usted le Sí, dijo un DTM. sí, O que yo al entendió. inicio le dije, incluso en inglés también, yo le dije que tenía una duda y me dijo, claro, dígame, de ahí le pregunté qué significa un DTM y cómo se obtiene. Y le dije que DTM era Demographic Transition Model y de ahí me dijo eso. No, DTM significa Digital Terrain Model. Digital Terrain Ah, Model. Y en español es MDT, es un modelo digital del modelo terreno. digital del terreno. Ajá, Exacto. sí. Y me dijo, Ya, eso sí me preocupó un montón. A ver, Génesis, espéreme ahí, no se vaya. Tania, ¿qué le comentó el ingeniero Zapata? No me dijo mayor cosa, ingeniero. Yo le pregunté que de una asignatura nos habían mandado a consultar a un profesional, más no en internet, Ya, qué significaba DTM o MDT. Ahí le dije lo que significaba las siglas y ya. que cómo se tenía y para qué servía. Y me dijo que no ha utilizado DTM o MDT, que le podría consultar a la señorita Natalie Lascano de la Facultad de Informática. No, pues Natalie es de Nada. informática, pues muchachas, ¿cómo le va a acusar a Natalie? Natalie no tiene nada que ver, se va a caer. No es un término informático, no es un término de ingeniería civil e ingeniería geográfica.
Sí, pero esa fue la respuesta de Inge Zapata. Chicas, no se vayan de la pantalla. Hay una cosa que realmente a mí me preocupa desde que yo estaba de profesor a tiempo parcial y yo recibía a mis estudiantes en la empresa de agua potable como pasantes y recibía a mis estudiantes en los diferentes temas de tesis. Lastimosamente, ustedes, los estudiantes de ingeniería civil, y eso yo he participado a la señora decana, me preocupa porque ustedes no aprenden en ninguna asignatura a manejar sistemas de información geográfica y ArcGIS. No aprenden en ninguna. Y dentro de la misma universidad es un caso realmente extraño porque yo tuve chicos pasantes y trabajó conmigo en una tesis. Ese paper les voy a colocar cuando estemos en la parte de el sistema pluvial, diseño del sistema alcantarillado pluvial. Les voy a colocar ese paper, ¿no? Entonces, pero a diferencia de los chicos que estudian en la Facultad de Geología, ellos manejan muy bien los sistemas de información geográfica. Yo recibía pasantes de la FIGEMPA y recibía pasantes míos de Ingeniería Civil. Mis estudiantes recién iban a aprender ahí, a manejar un sistema de información geográfica, a manejar ArcGIS. Eso es un poco preocupante. De ahí, por eso es que yo planteé, chicos, a ustedes les manifesté de ese curso que estoy planteando en el posgrado. Sí, Tania, sí les manifesté a ustedes al P1, al paralelo 1. No que yo recuerde, ingeniero. Ya, entonces, chicos, les comento, yo he planteado 3 cursos muy buenos al Instituto de Posgrado. Un curso que es el análisis del funcionamiento de redes de distribución de agua potable utilizando el software EPANET. Yo algo les di, o no algo, sino bastante les di cuando tenía la asignatura de evaluación y diagnóstico de los sistemas de agua potable y alcantarillado en el 9º semestre. Una materia optativa, hasta que ya se cerró. Entonces, el planteamiento, yo he planteado 3 cursos. Uno, análisis y funcionamiento de las redes de distribución de agua potable, en la que veremos análisis con tanques, con bombas, etcétera, con EPANET. Muy bueno el curso. Y el otro, el análisis del funcionamiento hidráulico de los sistemas de alcantarillado con SWIM, donde se verá mucho más profundo de lo que vamos a ver aquí en este curso, porque aquí ustedes están viendo, estamos partiendo de muchas cosas que en ese curso obviamente ya se necesitan que ya sepan, ¿no? Ya no vamos a ver en ese curso diseño, no vamos a ver esta teoría, en forma general a lo mejor. Entonces estoy planteando esos 2 cursos que los dictaría yo y otro curso que los dictaría un profesor de otra universidad que es un ingeniero geógrafo experto, muy bien, que maneja los sistemas de información geográfica con ArcGIS. Ahí les enseñará muchas cosas muy importantes. Entonces, chicas, a ver, les voy a explicar, Tania y Génesis y a todos los muchachos. Un DTM es un modelo digital de terreno. ¿Cómo se lo realiza? Eso posiblemente les voy a dar yo a los chicos de hidrología aplicada, les voy a dar, porque vamos a hacer el análisis de cuencas con ArcGIS y después con el GKHMS vamos a ver con los chicos de hidrología aplicada. Partimos de las curvas de nivel. Ustedes saben, chicos, aquí en las curvas de nivel, ustedes, perfecto, yo tengo un mapa en 2 dimensiones nada más, pero si yo doy clic aquí, por ejemplo, doy clic entre las curvas de nivel, no hay información, no hay nada de información. Solamente el mapa digital me va a tener información cuando yo doy clic sobre la línea, me va a indicar, por ejemplo, la cota es 2.779, si doy clic aquí en esta, si es cada metro, me va a decir 2.880, etcétera. Pero si yo quiero saber, yo quiero tener un mapa que me tenga en cada punto información de X, Y y Z, o sea, coordenadas X, Y y Z, que es la cota, entonces existe unas metodologías en ArcGIS que yo puedo transformar con curvas de nivel o con puntos. Por ejemplo, aquí yo tengo una serie de puntos porque cada uno de los puntos verdes son las tapas de los pozos y cada uno tiene cotas. Puedo transformar también con puntos o con líneas, como está aquí, con curvas de nivel. Puedo transformar esto. Esto es un modelo digital del terreno. Entonces, donde yo dé clic en cualquier parte, yo tengo toda la información de X, Y y Z. Y si yo hago en 3 dimensiones esa vista, eso es lo que tenemos. Aquí podemos diferenciar exactamente cómo está el modelo digital del terreno. Entonces, miren, chicos, esto es muy importante para varios cálculos, especialmente cuando hagamos una modelación bidimensional en 2D. Eso ya les voy a explicar más adelante qué significa un modelo bidimensional.
Eso es muy importante para esos análisis de cálculos. Para nuestros fines de esta asignatura, que solamente vamos a ver un modelo en 1D, no necesitamos, pero ya para un análisis bidimensional sí lo necesitamos. Miren, chicos, en esta imagen, no sé si pueden ver todos. Pueden ver cómo aquí yo representé este modelo digital del terreno, incluido las tuberías y los pozos, ¿no? Pueden ver cómo está aquí abajo, ¿no? Aquí abajo, sí, ven, Tania, ¿no? Aquí las redes, ¿no? Esto indica que está bajo la superficie del terreno. ¿Sí se ve, no, Tania? ¿Sí? Sí se ve. Ya, perfecto. Eso, chicos, es un modelo digital del terreno. Miren, aquí tenemos nosotros un modelo digital del terreno en 2 dimensiones. Este tiene una escala muy buena, ¿no? Que se puede ver inclusive la altura de las aceras, la altura de la calzada se puede ver, y esto me permite hacer una simulación de inundaciones en un modelo bidimensional. El SWIM que vamos a ver aquí no es un modelo bidimensional, es un modelo unidimensional. Si es que ustedes asisten a las jornadas de ingeniería que se va a hacer en abril, vamos a exponer un tema de este tipo con el ingeniero de Inglaterra. Ahí también él les va a hablar más acerca de los modelos estos bidimensionales, ¿sí? Entonces, para eso es fundamental. Miren, esta imagen también es un DTM. Miren cómo vemos, ¿no? En la parte urbana. Entonces, se va a ver muy bien la diferencia de cotas y profundidades y tanques y calles, etcétera, y de edificios. Todo se va a ver muy bien representado en 3 dimensiones, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con la ingeniera Natalie Lascano, no tiene nada que ver con transporte de vehículos, no tiene nada que ver. ¿Está entendido hasta ahí, muchachos, o alguien tiene una pregunta? Cristian, que tiene alzada la mano. Sí, ingeniero. Solo era por comentarle. Tal vez lo que pasó fue que el ingeniero León tuvo alguna confusión porque dijo, sí, las siglas en inglés son DTM, pero ya cuando nos explicó en clase, lo que nos explicó fue un TPDA, que es el tráfico promedio diario anual. Eso fue lo que... Ya. Entonces, yo me acuerdo que el ingeniero Rodríguez quedó atrasado, no sé si todo... Él más o menos nos habló de ese tema y que eso se da un tema en tránsito como tal, en 8º semestre. El TPDA. Ajá. Ya, perfecto, sí. Por eso digo, a lo mejor Génesis no le explicó bien al ingeniero León y él se confundió, ¿no? Pero de ahí sí me parece un poco extraño, ¿no? De todas maneras, si siguen con esa duda, vuélvanle a preguntar, pero explicándole bien a Génesis, al ingeniero Mario León, haga como que no sabe nada, ¿no? De lo que ya les expliqué aquí, ¿sí? Ya, Inge. Ok. Tania, bueno, ya ni le consulte a Natalie, ¿no? Ella sí ni le consulte porque le va a decir, ni le entiendo qué me pregunta. Y obviamente no es la rama de ella, ¿no? Sí, Inge, no se preocupe. Ok, muchachos, pero sí quedó claro para todos qué significa un DTM y cómo se obtiene, ¿no? Sí, ingeniero, gracias. Ok, chicos, entonces continuamos en donde nos quedamos, perfecto, en viscosidad. Aquí otra pregunta. Chicos, los que recibieron agua potable, primero con el ingeniero Rosero. Alza la mano el que tuvo clase con el ingeniero Rosero. Tenía otra consulta aquí, chicos. Joel tuvo con el ingeniero Rosero. Sí, en el anterior semestre tuve agua potable con el ingeniero Rosero. ¿Utilizó usted, Joel, en algún cálculo viscosidad o nunca utilizó la viscosidad dinámica? Sí se usa para... Prenda la cámara, Joel. A ver, la viscosidad dinámica, chicos, como está en pantalla, la viscosidad dinámica, bueno, aquí ustedes pueden ver cuál es las unidades, ¿no? De la viscosidad dinámica. Y la viscosidad cinemática, ¿qué es la viscosidad cinemática? Es la relación entre la viscosidad dinámica dividido para la densidad, ¿sí? Entonces, viscosidad, ¿utilizó usted viscosidad en algún cálculo con el doctor Rosero o no? Sí, me acuerdo que usamos el término, se nos explicó, y sí usamos en algún cálculo para, no me acuerdo, pero era dentro de tuberías de presión. No me acuerdo bien la fórmula en cuál se utiliza, pero sí utilizamos.
sea, ya viendo los términos, ya sabrían dónde. En los cálculos que ustedes deberían haber hecho, para el análisis de las redes de distribución, ¿cómo calculó las pérdidas por fricción? Exacto, ahí es las pérdidas por fricción. Usamos Colibrook and White, si no mal no recuerdo, y Hassan Williams. Ya, ok, perfecto. Bueno, ya vamos a ver también un poco aquí de pérdidas, ¿no? Para que también esté bien claro para ustedes, ¿no, chicos? Ok, gracias, Joel. Veamos si es que cuando veamos el asunto de pérdidas les han dado de esa forma, ¿ok? Pero ese término de viscosidad es sumamente importante, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante, que eso se utiliza con Reynolds, ¿no? Con Reynolds y luego fundamentalmente con la ecuación de Darcy-Weisbach para calcular pérdidas por fricción. Otro concepto muy importantísimos, chicos, es que conozcamos qué significan flujos newtonianos y flujos no newtonianos. Dentro de los flujos newtonianos está el agua. ¿Y qué significan los flujos newtonianos? Como pueden ver ustedes en gráfico, el flujo newtoniano es cuando se tiene una relación lineal entre las fuerzas cortantes y la tasa de deformación, ¿no? Esfuerzos cortantes tau y la tasa de deformación, que es la gradiente de velocidad delta U sobre delta Z. Si tenemos una relación lineal, es un flujo newtoniano, como el agua, por ejemplo. Pero hay otros fluidos que no tienen una relación lineal, como los fluidos pseudoplásticos, dilatantes, los fluidos tipo Bigman. Esos no tienen una relación lineal, entonces en este caso se conocen como flujos no newtonianos. Ejemplos de estos flujos, por ejemplo, son los lajares, son los movimientos, los flujos de lodos que se dan cuando hay este flujo de derrumbes de montañas, que tiene muchos sólidos en su interior. Entonces, este tipo de análisis de estos tipos de flujos no se realizan con las ecuaciones que vamos a analizar para flujos como el agua. Hay otro tipo de ecuaciones, otro tipo de leyes que rigen para estos movimientos, ¿ok? Para estos flujos, ¿sí? Es diferente. Otra característica de los fluidos es el módulo de elasticidad y el coeficiente de compresibilidad. El módulo de elasticidad no es más que cuando un fluido es deformado por la acción de fuerzas cortantes o comprimido por presiones externas aplicadas a un volumen, ¿ok? El módulo de elasticidad, que se le denomina con K, indica lo sensible que es un fluido a los cambios de presión a través de su variación de volumen. Lo sensible que es un fluido de los cambios de presión a través de la variación de volumen. Y el valor típico del volumen de la elasticidad es 20.000 kilopondios por centímetro cuadrado o 20.000 bares. ¿Ok? El módulo de compresibilidad es el inverso de este módulo de elasticidad. Al ser el inverso, entonces, ¿qué significa el módulo de compresibilidad? En cambio, este representa la variación del volumen que está ocupado en una masa cuando es sometido a un aumento de presión. Si el coeficiente de elasticidad era 20.000 bares, al sacar el inverso es 0.00005 bares. De ahí se desprende que para nuestros casos, nuestros análisis, el agua se considera como incompresible. Es decir, no va a variar tampoco la densidad, ¿ok? Es incompresible el agua. Otra característica fundamental, muchachos, es la presión. La presión no es más que la fuerza normal que está ejercida por el agua hacia las estructuras de los elementos como tuberías, depósitos, válvulas, ¿ok? Las unidades de la presión son algunas, ¿no? Por ejemplo, tenemos pascales, tenemos newton por metro cuadrado, tenemos bar, tenemos metros columnas de agua, presión atmosférica. La más común que usamos nosotros en hidráulica es metros columnas de agua. No sé si alguien me puede decir si es que en agua potable les indicaron los profesores en las redes de distribución en qué rango deben trabajar las presiones, en qué rango deben trabajar. ¿Sabe alguien acaso? Por favor, me puede indicar si alguien les indicaron en agua potable en qué rangos deben trabajar. Se debe trabajar las presiones en redes de distribución. Cristian.
Sí, ingeniero, con el ingeniero Ojeda, él nos explicó que en redes de distribución máximo era 70 metros de columna de agua y mínimo, si no me equivoco, era 50. No, no creo que sea mínimo 50. 50 es mucho. Debe estar entre unos 15, 20 metros columna de agua y unos 60 metros columna de agua máximo, ¿sí? Ya. Ya, en ese rango debe estar, ¿no? Seguramente él les dio las normas de agua potable de la empresa y ahí está eso, ¿no? Así como yo les voy a facilitar las normas de alcantarillado, también él debería haberles dado las normas de agua potable de la empresa. Entonces, chicos, aquí tenemos varias unidades, ¿no? Pero normalmente, por ejemplo, una atmósfera es igual a 1 kilopondio por centímetro cuadrado, es igual, una atmósfera es igual a un bar, una atmósfera es igual a 10 metros columna de agua, ¿sí? Una atmósfera es igual a 10 metros columna de agua. ¿Sí saben cómo salió esta relación? ¿Alguien sabe cómo salió esta relación de que una atmósfera es igual a 10 metros columna de agua? ¿O una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio? ¿Tiene alguien conocimiento cómo fue el experimento o no? Seguramente les dieron en hidráulica. ¿Alguien ha escuchado ese término o no, chicos? Nadie, o no recuerda, nadie. Creo que era con el proyecto que hizo Pascal. No sé, algún fantasma habló por ahí tampoco, no sé ni quién es. A ver. Ahí sí me ven. Sí, Luis Armijo, a ver, dígame. Sí, bueno, yo hace un tiempo atrás, o sea, recuerdo, ¿no? Que decía que el Pascal hizo un experimento donde él colocó una como barra de 1 metro de largo y en ella, en un extremo era cerrado y al otro era abierto. Entonces ahí ingresó lo que era el mercurio. Entonces lo invirtió y este se redujo, creo que era 76 centímetros. Entonces dijo que tenía que ver con la relación que existe entre la presión que hacen los átomos del mercurio con la presión atmosférica. Ya, bueno. A ver, les voy a compartir. Le hubiese dado un bono, pero lastimosamente se equivocó en algo. No sé si logran ver en la pantalla, chicos. Tania, si se logra ver en la pantalla, estas son las clases de hidrología básica, ¿no? Sí, sí se ve. Ya. El experimento lo realizó Torricelli, un científico italiano, no Pascal, Torricelli. Entonces, Torricelli lo que hizo es llenó de mercurio este recipiente y el tubo de ensayo. Lo invirtió el tubo de ensayo y lo metió en este tanque. Y el mercurio comenzó a descender hasta llegar a una altura de 760 milímetros. Entonces, ¿cómo se produjo que bajó aquí? Él cómo lo interpretó, que existe un equilibrio, entonces existe una presión atmosférica aquí, que es la que ya no le permite descender más al mercurio. Y entonces entendió que esta fuerza externa que ejerce el aire sobre nosotros se denomina presión atmosférica y es igual a 760 milímetros de mercurio, y eso es igual a una atmósfera. Así lo obtuvo, pero Torricelli. A ver, pregunta a Byron Lomas. Byron, la presión, ¿dónde es mayor la presión? ¿Aquí en Quito o en la costa? Aquí en Quito, ingeniero. ¿Aquí en Quito es mayor la presión? No, perdón, en la costa es la mayor presión. ¿Por qué? Tiene mayor distancia porque la presión, o sea, la columna es mayor. Exactamente. Recuerden que la presión no es más que una columna de aire que nos está ejerciendo sobre los cuerpos, ¿sí? Aquí pueden ver en este gráfico, chicos, ¿no? Cómo la presión va disminuyendo conforme aumentamos la altura, ¿sí? Entonces, mira, aquí una atmósfera es igual a un bar, eso es igual a 760 milímetros de mercurio, y esto es igual, si lo transformamos en hectopascales, es igual a
a 1013, no, milibares o hectopascales, ¿ok? Entonces de ahí salió estos términos, ¿ok, muchachos? Entonces son clases de hidrología básica, ¿no? Que a lo mejor ustedes deberían haberlo estudiado. Volvemos a nuestras clases de alcantarillado, muchachos. Entonces, ahora, ¿qué significa estos términos de presión atmosférica, presión relativa, que ustedes igual lo deben haber visto en agua potable? Presión absoluta es la presión que es medida con respecto al vacío. No puede existir presión absoluta negativa, no siempre son positivas. Y la presión relativa se le mide con respecto a la presión atmosférica local. Recuerden que la presión absoluta es igual a, aquí tenemos la presión relativa y la presión absoluta, aquí en este punto es igual a 10 metros columna de agua. Entonces la presión relativa se lo mide con respecto a la presión atmosférica local, o también se conoce esta como presión manométrica. Puede tener valores de presiones negativas o presiones positivas. Entonces, la presión absoluta aquí es igual a la presión relativa más la presión atmosférica. ¿Ok? Eso es igual a presión relativa. Cuando hablemos de presión relativa es la manométrica y la presión relativa se la mide con respecto a las presiones atmosféricas. ¿Ok? Otra característica de los fluidos es la tensión superficial, no es más que la atracción que existe entre las moléculas del fluido. Aquí podemos ver cómo en una capa superior del líquido existe fuerte atracción entre las moléculas del líquido, pero la atracción con las moléculas del aire son menores. De ahí es, por ejemplo, que se forma una como membrana, ¿no? Membrana en la capa superior del líquido. Por ejemplo, un insecto que tiene poco peso, pasan ellos caminando por aquí, ¿no? Debido a esta membrana que tiene el líquido y que tiene una fuerte atracción de las moléculas del agua. Tenemos que distinguir también, chicos, los diferentes tipos de fluidos. Tenemos fluidos ideales, que son los que no tienen esfuerzos cortantes cuando están en movimiento. Los fluidos ideales son los que no tienen viscosidad, no tienen esfuerzos cortantes cuando están en movimiento. En cambio, los fluidos reales son los flujos laminares y los flujos turbulentos. Ellos sí tienen esfuerzos cortantes. También recuerden que solamente los esfuerzos cortantes se presentan cuando los flujos están en movimiento. ¿Ok? Otros aspectos fundamentales, muchachos, es cuando hablamos de los sistemas a presión, como los sistemas de agua potable y los sistemas a flujo libre, ¿no? Hay que tener bien claro flujos a presión, como ustedes lo hicieron en agua potable, y flujos a gravedad, como lo vamos a analizar en los sistemas de alcantarillado. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de flujos? No sé si alguien, muchachos, Aulés, por favor, ¿qué opina usted, Edgar? Edgar Aulés. ¿Sabe cuál es la diferencia entre flujo permanente y flujo uniforme o no? Edgar Aulés no está. Entonces, él contestó, ya voy a ver en la lista, él le voy a quitar del listado, ¿no? Edgar Aulés tiene falta, ¿no? Tiene falta, no pueden irse, chicos, no pueden irse de la clase. Peor si se van y así como va a ganar puntos, bonos de participación en clase. Henry Cachipuendo. Sí, ingeniero, buenos días. Contésteme la pregunta que le hice. Sí, ingeniero, el flujo... No le veo. Ya saben las reglas, ¿no? Para hablar, cámara encendida. Ya, ingeniero. A ver. El flujo permanente es el que a lo largo de un canal es el que permanece sus características, o sea, que mantiene sus características. ¿Qué cosa? ¿Qué características? O sea, puede ser como la velocidad,
las líneas de flujo permanecen constantes. No, no estoy mal, ingeniero. Es el flujo uniforme el que le estoy diciendo. Es el que permanecen constantes a lo largo del canal. Y en cambio, el flujo permanente es que en un tramo las características permanecen constantes, como la velocidad. Las líneas de flujo son, o sea, son horizontales y no generan turbulencias. A ver, le entendí que, a ver, en un flujo uniforme a lo largo del canal permanecen constantes las características hidráulicas, ¿verdad? Sí, sí, ingeniero. Y en el permanente, En el permanente, en cambio, en un tramo, o sea, en una sección del canal. pero me estás diciendo lo mismo. A ver, el señor Aulés ya se despertó o ya regresó comprando el pan. No, dije, sí estaba, sino que no sé si no sé qué A pasó, no me ver, escuchaba. ya. Dígame, señor Aulés, la respuesta, la pregunta que le hice a su compañero, no, me contestó a medias, ¿no? ¿Qué dice usted? El flujo uniforme es cuando en todo el transcurso, por ejemplo, digamos, en un canal, no se deforma. Siempre permanece en un solo calado, digamos. No se deforma, dice. O sea, no, siempre permanece como al mismo calado en todo su transcurso, el flujo uniforme. ¿Y el permanente? El flujo permanente. El flujo permanente es casi similar. Ya, usted está como su compañera anteriormente que dijo, sí, sí, sí es viscoso, pero también no es. Entonces, no, pues está diciendo lo mismo. Gracias, Edgar. A ver, Jocelyn Garcés. Buenos días, Inge. Buenos días. ¿Qué me comenta usted de la pregunta que le hice a sus compañeros? Eh, Del flujo permanente, lo que recuerdo es que este podía ser uniforme o variado. Y en cuanto a sus características, que era tirante, velocidad, área, permanecían constantes con respecto al tiempo. En Ya, cambio, el flujo uniforme es un flujo permanente, que es su primera característica y también mantenía todas sus características constantes, que era tirante, velocidad, área. Eso, Inge, es lo que recuerdo. ya, pero le falta un poquito, Jocelyn, porque debe haber una diferencia entre los dos. Hasta ahí está muy bien lo que dijo, pero algo del flujo uniforme, algo le falta incluir. Eh, Está bien lo que usted dijo, Jocelyn, que se mantiene constante el flujo permanente, la velocidad del calado se mantiene constante en el tiempo, dijo usted, ¿no es cierto? ajá. Ya, el flujo uniforme también es un flujo permanente, pero este se mantiene constante la velocidad, los calados, pero ¿cuándo se mantienen constantes? No recuerdo, Inge. Ya estuvo a punto de, solo le faltó un poquito, ¿no? A ver, María Mercedes creo que también tiene alzada la mano, ya se conectó también en la pantalla, María Mercedes. El uniforme creo que se mantiene constante en el espacio. Ya, perfecto. ¿Y el permanente? Es constante en el tiempo. Pues creo que sí. Ya, perfecto. Entonces a usted le pongo bono, María Mercedes, está bien. Gracias. Jocelyn, pero Jocelyn también contestó casi, también le va a poner bono, porque contestó también más de la mitad de la pregunta. Jocelyn, ¿cuál era su apellido, Jocelyn? Garcés, Inge. Jocelyn Ah, Garcés. ya, Jocelyn Garcés también tiene participación, ¿no? Ya, listo. A ver, chicos, entonces,
Aquí les voy a ir explicando algunas cosas importantes, ¿no? En los sistemas a presión, por ejemplo, como los sistemas de agua potable, existe tanto un flujo que varía, que no varía en el tiempo, que es el permanente, y otro que varía en el tiempo. Ustedes hicieron, en agua potable, hicieron todos los diseños bajo flujo permanente. Perfecto, hicieron todos los diseños con flujo permanente. ¿Cuál es el flujo permanente? El que no varía en el tiempo. Y dentro de este flujo permanente tenemos los flujos uniforme y el flujo variado. El flujo uniforme es el que varía en el espacio. El flujo uniforme es el que permanece constante en el espacio y el variado cambia en el espacio, en la distancia. Y dentro del flujo variado tenemos gradualmente variado y rápidamente variado. También los flujos que varían en el tiempo. A estos flujos se les conoce como flujos transitorios. También tenemos variaciones lentas como oscilación en masa y variaciones rápidas como el golpe de ariete. Este análisis, chicos, de los flujos transitorios es sumamente importante. Ustedes seguramente no lo vieron en agua potable, pero es sumamente importante hacer estos análisis del flujo. También sería un tema muy importante, muy llamativo para que ustedes lo hagan como un proyecto de titulación, ¿no? Yo creo que no he visto, hasta ahora no he visto ningún tema de este tipo, ¿no? De análisis de flujo transitorios. Eso se le hacen las líneas de conducción, líneas de transmisión. Es un análisis importantísimo que hay que hacerlo. No se lo hacen en Panet. El de Panet no simula este tipo de flujos. Se lo hacen en otro tipo de softwares donde se analiza por ejemplo, donde en estas líneas de conducción y líneas de transmisión se pueden tener válvulas, se pueden tener sistemas de bombeo. Donde haya una mala operación de estos componentes del sistema de agua potable, se pueden producir fallas realmente muy considerables como los golpes de ariete. Entonces, hay que analizar este flujo transitorio, ¿no? Es muy importantísimo en este tipo de elementos de agua potable. Cuando el flujo está a superficie libre, existe el flujo permanente, que es el flujo steady flow, que es permanente, y dentro del permanente, igual que en el otro flujo, es el uniforme y el no uniforme. Tenemos gradualmente variado y rápidamente variado. Cuando el flujo es no permanente, non-steady flow, tenemos ondas cortas y ondas largas, ¿no? Eso es lo que tenemos en flujos a superficie libre. Aquí podemos ver nuevamente, ¿no? Tenemos el flujo permanente, también que se le conoce como flujo donde los calados y velocidades permanecen constantes en el tiempo. Y dentro de estos tenemos flujos uniformes y flujos variados, ¿ok? Y dentro del flujo variado tenemos flujo gradualmente variado y rápidamente variado. Ustedes pueden ver en el cómo va cambiando la variación del flujo en el espacio. Sí, pueden ver ahí que por acción de un azud tenemos un flujo gradualmente variado. Conforme el flujo se va acercando hacia el azud, tenemos un cambio de los calados, por ende se produce un cambio brusco, ¿no? Se produce un flujo rápidamente variado. Luego que ya entra en el canal, tenemos un flujo gradualmente variado. Se puede producir un flujo uniforme dependiendo de la longitud que se tenga en esta transición. Luego cambia un flujo gradualmente variado y un flujo rápidamente variado. Nuevamente les indico, chicos, ¿cuál es la diferencia entre un flujo uniforme y un flujo permanente? Un flujo permanente es, ustedes imagínense que tenemos un canal. Entonces, en una sección del canal, en una sección yo mido la velocidad, en esta sección 1 mido la velocidad en un tiempo T1. Luego en un tiempo T2, en otro tiempo, pero en la misma sección, vuelvo a medir la velocidad y si la velocidad es igual que en el tiempo T1, en este tiempo T2, pero en la misma sección, el flujo es permanente. Entonces quiere decir que la variación de calados, de área y de caudal en el tiempo es igual a 0. En cambio, un flujo uniforme, tomo una sección del canal, mido la velocidad en un tiempo T1 en una sección y al mismo tiempo mido la velocidad en otra sección 2, mido las velocidades. Y si las velocidades en la sección 1 y en la sección 2 al mismo tiempo son iguales, entonces el flujo es uniforme. ¿Cuándo se presenta un flujo uniforme? Primero tiene que ser obviamente un flujo permanente. Se presenta cuando un canal es prismático, es decir, tiene igual sección en todas las secciones, transversal en la longitud de su trayectoria, la profundidad es constante y la pendiente de la solera es igual o paralela a la pendiente del flujo y es igual a la gradiente de energía, ¿ok?
Aquí en estas gráficos ustedes pueden ver los diferentes tipos de flujos. Podemos ver el flujo uniforme, gradualmente variado por presencia de algún azud. Cuando hay cambio de las soleras, como se tiene un flujo gradualmente variado por la acción de una compuerta, como se produce un cambio de un flujo rápidamente variado cuando se produce un salto hidráulico. Aquí podemos ver también cómo por la acción de una compuerta y un vertedero, miren cómo se producen, ¿no? Los cambios de flujo rápidamente variado, gradualmente variado, etcétera, ¿no? Ok. Aquí está, muchachos, lo que yo les quería comentar hace un momento acerca de los flujos unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Unidimensionales es cuando esta gradiente de velocidad solamente varía en una sola dirección. Por ejemplo, los flujos que consideramos los movimientos de los sistemas de agua potable en las tuberías o las redes de alcantarillado se considera flujos unidimensionales y de hecho el SWIM es un flujo un modelo unidimensional porque solamente considera la variación de la velocidad en un sentido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en un sistema de alcantarillado cuando el agua sube por los pozos y descarga por las tuberías? Visto en esos videos, descarga por los pozos, ¿no? Como hemos visto en los videos, el flujo se mueve en dos direcciones, X y Y. Entonces, en esos casos se tiene dos gradientes de velocidades. Y ahí es necesario utilizar para este análisis un modelo en dos dimensiones. Puede existir también variaciones de gradientes de velocidades en tres direcciones, X, Y y profundidad Z. Por ejemplo, cuando un río descarga en un delta, ¿sí? Entonces yo quiero saber cómo es la variación de la sal en esta mezcla de fluidos. Entonces tengo que utilizar un modelo en tres dimensiones para X, Y y Z. Por ejemplo, cuando queremos hacer el análisis del funcionamiento de una estructura, como vimos anteriormente en los componentes del sistema de alcantarillado, un pozo vórtice, tipo vórtice, queremos analizar el flujo, el movimiento del flujo en esta estructura. Tenemos que utilizar un modelo en tres dimensiones para ver X, Y y Z, ¿ok? Como resumen, chicos, tenemos que dentro de la mecánica de fluidos tenemos los fluidos estáticos y los fluidos dinámicos. Dentro de los fluidos dinámicos tenemos los fluidos que no son viscosos y los fluidos viscosos. Dentro de los fluidos viscosos tenemos los flujos laminares y los flujos turbulentos. A todos los flujos estos viscosos y no viscosos, recuerden que los consideramos como flujos incompresibles. ¿Ok? Y ya lo habíamos visto anteriormente por qué. Vamos a ver rápidamente a qué se refieren los flujos estáticos. No lo vamos a necesitar nosotros en nuestros análisis porque nuestros fluidos son movimientos, pero vamos a ver aquí un detalle, ¿no? Cómo se obtiene seguramente ustedes en hidráulica lo vieron, cómo se obtiene esta ecuación de la fuerza hidrostática. Aquí no es más que analizar un cubo infinitesimal de agua y analizar las presiones a las que está sometido y las fuerzas a las que está sometido este cubo infinitesimal cuando el flujo está en reposo. Si el flujo está en reposo, como ya les lo había dicho yo anteriormente, no existen fuerzas cortantes, no existen. Las únicas fuerzas que existen en un flujo a reposo son las fuerzas de presión y las fuerzas de gravedad. Las fuerzas de presión en flujo a reposo son iguales en todos los ejes, ¿no? X, Y y Z son iguales. A este fenómeno se conoce como isotropía. Si nosotros analizamos cuáles son las fuerzas, las fuerzas no es más que la presión por el área, ¿no? Como está aquí la fórmula, ¿no? Fuerza en cada área es presión por el área, ¿no? Porque la presión es igual fuerza sobre área. Entonces, para nosotros deducir la ecuación de las fuerzas hidrostáticas, no hacemos más que un análisis de fuerzas en los tres ejes. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cuál es la fuerza en X? La fuerza en X, presión por el área de esa cara del cubo infinitesimal. ¿Cuál es la presión en la cara derecha del eje X? Es la misma presión más esta variación infinitesimal de la presión por esa longitud de la cara al otro sentido. La fuerza total es esta presión por el área, ¿no? En la fuerza de la cara derecha. Esta es la fuerza y el área es delta Y por delta Z. Si hago yo un equilibrio de fuerzas, puedo ver que la fuerza en la cara X es igual a la fuerza en la cara Y.
Si yo hago resuelvo esta ecuación, se determina que las fuerzas, las presiones en X y en Y son 0. ¿Por qué? Porque no existe movimientos en X y Y porque está en reposo. El movimiento únicamente es en el eje Z por acción de la gravedad. Hago lo mismo que hice aquí arriba, una relación de equilibrio de fuerzas y me sale que finalmente la variación de la presión en Z es igual a menos rho G. Rho es la densidad, ¿ok? Si yo integro y opero, finalmente tengo la ecuación de la presión hidrostática que es igual rho GZ, Z siendo el calado, ¿no? La fuerza máxima es 0.5 rho GH al cuadrado, que esta fuerza está ubicada a 1/3 de la altura, ¿no? De la altura del líquido. Así es como se deduce, muchachos, esta ecuación de la fuerza hidrostática. Repito, no es más que analizar las presiones a las que está sometido un cuerpo infinitesimal y analizar, ¿no? Analizar, hacer un equilibrio de fuerzas. Obviamente no existe movimiento en los ejes X y Y, solamente existen en los ejes Z, debido a que cuando un flujo está en reposo, solamente el flujo está sometido a fuerzas de presión y de gravedad. Y así se obtienen las ecuaciones de las fuerzas hidrostáticas. Pero lo que a nosotros nos interesa, muchachos, es los flujos dinámicos, es decir, cuando un flujo está en movimiento. ¿Y cuáles son las ecuaciones básicas? Las leyes que rigen estos flujos en movimiento son las leyes de continuidad o conservación de masa, las leyes de conservación de momento y las leyes de energía. Son las 3 tipos de leyes básicas que rigen a los flujos en movimiento. ¿Y cuáles ecuaciones se han desarrollado para analizar los flujos de movimiento? Son varias y que los vamos a ver en las siguientes clases. Son las ecuaciones de Euler, las ecuaciones de Bernoulli, las ecuaciones de Navier-Stokes, las ecuaciones de Reynolds, las ecuaciones de Saint-Venant, que fueron deducidas y estudiadas por estos señores hace muchos años atrás. Por ejemplo, aquí tenemos Isaac Newton, tenemos Euler, Daniel Bernoulli, Navier-Stokes, Reynolds, Saint-Venant, ¿ok? Para analizar todas estas ecuaciones y estas leyes, sí es indispensable, muchachos, que ustedes revisen un poquito sus clases de ecuaciones diferenciales, de análisis matemático y sepan, tengan bien claro ustedes cuál es la diferencia entre una ecuación diferencial y unas derivadas parciales. Supongo que para ustedes está bien claro ese aspecto, ¿verdad, muchachos? Está bien claro, ¿no? Todo este análisis numérico, ¿no? De ecuaciones diferenciales. Está bien claro, ¿verdad? No hace falta que yo les explique. Ok, no hay preguntas, entonces continúo, ¿no? Esas láminas ustedes las pueden revisar. Recuerden que también les puedo hacer unas preguntas en alguna lección, ¿no? Acerca inclusive de esto, ¿no? De las ecuaciones diferenciales, derivadas parciales. Revisen aquí las láminas que yo les doy, pero también revisen en sus clases que tuvieron en esas asignaturas, ¿no? Que ustedes ya le pasaron, ya vieron en primero, segundo, tercer semestre. Esas materias ya vieron ustedes, entonces desempolven y revisen esos cuadernos, muchachos, ¿ok? Van a haber preguntas también de eso, ¿sí? Entonces, muchachos, a ver, ya tenemos bien claro para ustedes, qué significa un flujo permanente y un flujo no permanente. Cuando hagamos el análisis del funcionamiento de un sistema de alcantarillado, lo vamos a hacer bajo flujo no permanente, porque realmente ese es el análisis correcto y real de un sistema de alcantarillado. ¿Por qué ustedes creen que el flujo es no permanente en un sistema de alcantarillado? ¿Debido a qué? ¿Por qué? ¿Qué dice David Granda? Presente, ingeniero. A ver, David, ¿qué dice David? Prenda su cámara, David. Tal vez ya salió. No le veo, David. Ya, ahí sí está bien. David, ¿por qué cree usted que un sistema de alcantarillado se lo debe analizar bajo flujo no permanente? ¿Por qué? ¿Por qué se produce el flujo no permanente realmente en un sistema de alcantarillado? Porque no
no existe o sea, tenemos varias, o sea, ingresos de caudal de caudal de la parte de las lluvias, y también tenemos sólidos que no podemos predecir que sean uniformes, sino que pueden aparecer aumento o disminución de este. Ya, ok, a ver, veamos si algún otro compañero le ayuda un poquito más a interpretar. Está más o menos, pero necesitamos que un poquito más nos ayuden a interpretar, ¿ya? Vamos con Janet Carolina, por favor. ¿Por qué usted considera que un verdadero análisis de un sistema de alcantarillado se lo debe hacer bajo flujo no permanente? Pero ¿por qué se produce un flujo no permanente en un sistema de alcantarillado? ¿Se me escucha, Inge? Sí, le escucho, Janet. A ver, coménteme. ¿Por qué? Porque como nuestro sistema está todo junto, se unen las residuales, las de lluvia, entonces no se puede controlar y no se puede tener un flujo permanente. Ya. A ver, pero le hace algo falta más, ¿no? Veamos con Samantha, a ver si Samantha me comenta algo. Sí, que como mencionaron mis compañeros, no se puede tener un flujo permanente porque todo el tiempo no va a estar el mismo caudal, sino va a aumentar o va a disminuir según el uso que le demos. Pero ¿por qué cambia el flujo? ¿Debido a qué? Debido a que por ejemplo, al aumento de la lluvia. Si llueve bastante, entonces va a haber un aumento de caudal. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Cuál es otra fuente de ingreso al sistema, Samantha? La otra fuente de ingreso es la de los domicilios, Aguas Entonces residuales. ahí aguas residuales. Entonces Ya. ahí también va a cambiar, ya que no todo el tiempo va a estar constante porque existen momentos que, bueno, por ejemplo, no todo siempre vamos al baño, ¿no? Entonces hay veces que Perfecto, Samantha tiene una participación en clases, ¿no? Entonces, les voy a explicar, lo que dice Samantha está correcto, ¿no? Miren, nosotros, ¿cuáles son los aportes que tenemos hacia el sistema de alcantarillado? Primero tenemos aguas residuales, ¿verdad? Como dice Samantha, por ejemplo, ahorita se levantaron a las 6 de la mañana, tomaron una ducha, van a clases, si es que estudian de forma presencial, van a la universidad, vamos al trabajo, se presentan esos picos. Luego disminuyen los picos de descarga y luego en la tarde a lo mejor regresamos a casa, otra vez consumimos agua y se incrementan otros picos. Entonces, por ende, la variación de consumo y de descarga varía, ¿no? Entonces, por ende, empezando por ahí, el flujo varía con el tiempo. Si consideramos que el sistema es combinado, viene la lluvia, obviamente el flujo aumenta, para la lluvia disminuye y varía el flujo con el tiempo. Si un sistema está en la costa y tenemos descargas submarinas, por ejemplo, y entra la marea del agua, entonces también hace que varíe el caudal, las velocidades y el calado en el tiempo. Si tenemos un sistema bombeo, muchachos, si tenemos un sistema bombeo, también igual varía en el tiempo porque hace que funcionen las bombas y cambia los caudales y los calados, ¿verdad? Esas son las consideraciones, las razones básicas porque debemos nosotros analizar un sistema del funcionamiento del alcantarillado bajo flujo no permanente. Nosotros para el cálculo con Excel manualmente lo vamos a hacer bajo flujo permanente, pero luego vamos a comprobar ese cálculo con el modelo numérico bajo flujo no permanente, que es la realidad, ¿ok? Aquí tengo una pregunta, chicos. Hasta aquí llegué con los chicos del paralelo 1. No avancé porque necesito consultarles a ustedes y los chicos se quedaron con esa pequeña tarea que también les voy a hacer a ustedes. No sé si para todos está claro, para todos, porque yo para explicarles esta lámina necesito que para todos esté claro, si es que en hidrología básica o en hidrología aplicada, porque mis alumnos sí vieron eso.
mis alumnos de hidrología básica ya estudiaron este aspecto. Entonces, no sé si a ustedes está claro qué significa y cómo se obtiene una curva de descarga en un canal, en un río. Contéstenme con franqueza, si saben o no saben, porque si no saben, no puedo explicarles esta lámina que está aquí. Si es que ustedes estudiaron en alguna asignatura anteriormente, hidrología básica, hidrología aplicada o alguna asignatura de las de hidráulica. Si es que no alzan la mano, quiere decir que sí saben y yo paso esta lámina. No, Tania, coménteme, ¿qué me dice Tania? No, Inge, yo no recuerdo cómo se realiza esto. Tampoco recuerda que vieron en alguna de esas asignaturas, Tania. Supongo que vimos en hidrología aplicada, pero no recuerdo cómo se hace, si es que lo vimos. A ver, entonces, a ver, Tania me dijo eso. Cristian, ¿qué me dice Cristian? Sí, concuerdo con mi compañera Tania respecto al hidrograma de Kuhn. Tal vez si vimos, fue muy rápido y no recuerdo. Este no es un hidrograma, ¿no? Recuerden, chicos, no se confundan. Yo ya les hablé que es un hidrograma anteriormente. Un hidrograma es el gráfico de caudal con el tiempo. Aquí no estoy graficando caudal con el tiempo. Aquí yo lo que estoy graficando es caudal con calado. Entonces, esto no es un hidrograma, ¿no? Esto no es un hidrograma, muchachos. Esto es una curva de descarga. Entonces, hagamos una cosa. Les voy a dejar la misma tarea que a los chicos del primer paralelo 1 para yo poder explicarles. No les estoy diciendo, escúchenme bien, chicos, ¿no? No les estoy diciendo que consulten. No quiero que consulten en internet, no quiero que consulten con profesores, no quiero que consulten en libros, nada. Solamente quiero que regresen, porque seguramente ustedes estas asignaturas lo vieron en forma presencial. Abran sus cuadernitos, sus presentaciones, lo que sea. Y quiero que me indiquen la siguiente clase y me digan algunos de los estudiantes de aquí a ver, le voy a pedir a Cristian mismo, no sé quién más quiere hacerme este trabajo. No quiero que investiguen, solamente quiero que tomen sus cuadernos de hidrología básica, hidrología aplicada o de hidráulica y miren si es que encuentran, si es que les dieron curva de descarga y me indiquen. Josué también está dispuesto a hacer. Sí, sí. A ver, Josué y Cristian, ustedes cojan sus cuadernos de hidrología básica y hidráulica aplicada. Revisen si es que les dieron, cómo les dieron, si a lo mejor no se acuerdan a este momento, pero revisen. Y me comentan la siguiente clase, me dicen sí vimos, si es que sí vieron, me dicen sí vimos, curva de descarga nos explicó así, que se obtiene de este punto y nada más. No, repito nuevamente, Josué y Cristian, no quiero que investiguen en libros, no les estoy mandando una investigación, solamente coméntenme qué observaron, qué estudiaron en esas asignaturas anteriormente, nada más. ¿Sí? Sí, ingeniero. Eso es todo. Y me hacen acuerdo. Igual puede ser que se me pase por alto, ¿no? Así como ahora me hizo acuerdo sus compañeras, Tania y Denise me hicieron, no era Denise, Tania y Génesis me hicieron acuerdo del DTM anteriormente. Entonces, simplemente ustedes al inicio de la primera clase me dicen, ingeniero, nosotros vimos que en hidrología básica o en hidrología aplicada o alguna otra asignatura nos explicaron de esta manera, nos explicaron esto o no nos explicaron nada, no tenemos, porque esto es bien importante, ¿no? Y si es que no les explicaron, entonces les paso rápidamente mis presentaciones de hidrología básica, les indico rápidamente para explicarles, ¿ok? Pero repito nuevamente, no chicos, no necesito que me investiguen, no quiero que investiguen ni consulten, solamente de sus libros, de sus apuntes, ¿ok? Sí. Gracias. Ok, muchachos, entonces demos por finalizada esta clase. Hasta ahí llegamos con sus compañeros del paralelo 1. Con los que tienen materias de contingencia, nos vemos a las 11:15 de la mañana. Por favor, asistan y bienvenidos sean a esta reunión y muchas gracias por todo. Y Tania, ahorita ya veo que otra vez se me colgó el aula virtual, no sé qué pasó. Tan pronto tenga yo acceso, ya le subo esa información, Tania. Nos veamos en el transcurso del día. A la noche, otra vez me manda un mensajito, Tania, por favor, ¿ya? Ya, ingeniero.
Ya, muchachos, muchas gracias por todo, que estén muy bien. Y hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Inge. Un buen fin de semana. Gracias, Inge.